La teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, interpretando bien las Escrituras, con el fin de que podamos conocerle para aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él. Bienvenidos sean todos ustedes a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Preparemos nuestras Biblias, abramos nuestra mente y corazón para recibir el estudio sistemático de teología. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me he de preocupar? Moisés golpeó la roca y le diste de beber, y ya naciendo estéril cargo en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sígueme. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión. Con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy, y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Señor, no nos afanamos, descansamos siempre y esperamos en ti, mi Dios. Puede levantar sus manos hacia el Señor y decir así: corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Sí, mi Dios. Corazón, no te afanes,
resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. La victoria está en el nombre del Señor. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si usted está en el templo, puede hacerlo en las canastas que pasarán por su puesto, o a la salida podrá depositarlo en el alfolí. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Encontrar esposa es encontrar lo mejor, es recibir una muestra del favor de Dios. El matrimonio no es perfecto, pero con Cristo como centro, cada paso tiene propósito. El próximo sábado, 25 de enero, a las 4 de la tarde, te invitamos a ser parte de un evento que transformará vidas y hogares. La ceremonia de graduación de los cursos de matrimonios y prematrimoniales del Ministerio Renovados. Además, marcaremos el inicio de un nuevo capítulo para quienes quieran inscribirse en los próximos cursos y buscar así edificar su relación sobre la roca eterna, nuestro Señor Jesucristo. Habrá testimonios de restauración, especiales musicales y sobre todo, palabra de Dios que inspira a vivir el matrimonio según el modelo cristocéntrico. Ven y celebra con nosotros el próximo sábado 25 de enero a las 4 de la tarde en las instalaciones de nuestra congregación. Y si aún no te has inscrito a los nuevos talleres, escanea el código QR que aparece en pantalla y aparta tu lugar en los nuevos cursos de matrimonios y prematrimoniales del Ministerio Renovados. Dios tiene algo especial preparado para ustedes. Juntos, con Cristo en el centro, cada matrimonio puede ser un reflejo de su amor. Amada Iglesia, muy buenas noches. La paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Hemos empezado ya esta serie de estudios acerca del libro de Filipenses y hemos considerado que es una linda oportunidad comenzar este año estudiando este libro de apenas 4 capítulos, donde se nos enseña acerca del verdadero gozo. De hecho, se le conoce a esta carta como la epístola del gozo. Y consideremos, por favor, después de haber dado la introducción la semana anterior, consideremos, por favor, los primeros versículos del capítulo 1. Vamos desde el versículo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Yo sé que tú quieres, yo sé que tú anhelas que tu vida sea distinta este año, pero tenemos que establecer las diferencias entonces. Bueno, vamos viendo, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesucristo que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es como comienza el apóstol Pablo esta carta.
Amados hermanos, bueno, en términos generales, vivimos nosotros en un mundo triste. ¿Te has dado cuenta? La tristeza es una marca generalizada en este mundo caído. Vivimos en un mundo caído a causa del pecado. Por lo tanto, la desesperanza está a la orden del día, la depresión, la desilusión, la insatisfacción y el anhelo por una felicidad, pero no momentánea, sino el anhelo por una felicidad duradera, porque todo el mundo quiere eso. Anhela una felicidad que permanezca. Y esa felicidad no llega. Entonces, los momentos de placer, los momentos de satisfacción, son esos simples momentos. Además son escasos en medio del dolor que a veces predomina. A veces ese peso, esa pesadumbre de la vida hace que ni siquiera sea suficiente ese tipo de placer, ese tipo de satisfacción, de deleite. Muchas personas abrigan poca o ninguna esperanza de que sus vidas mejoren. Ese es el mundo en el que vivimos. La desesperanza tiende a aumentar con la edad. Esa es una verdad. Aquellos que no tienen a Cristo, pasan los años, tienen una edad avanzada, sin Cristo, imagínate, largos años de vida se convierten con frecuencia en largos años de pesares, frustración, pérdida de seres amados, amigos y muchas veces limitaciones físicas a causa de alguna enfermedad o limitaciones físicas a causa del dolor emocional o físico. Por lo tanto, esos momentos de felicidad cada vez más escasos suelen producir una tristeza malsana que va de a poquito minando el gusto por la vida. Ahora, hermanos amados, la mayoría de las personas definen la felicidad como una actitud de satisfacción o deleite basada en las circunstancias positivas. Te repito, la mayoría de personas, consciente o inconscientemente, ¿cómo definen la felicidad? Es una actitud, es una experiencia de satisfacción o deleite que está basada en las circunstancias, siempre y cuando esas circunstancias sean positivas. Si son positivas, voy a ser feliz. Pero a la hora de la hora nos damos cuenta que en gran medida escapan a nuestro control, porque son circunstancias, porque nosotros no podemos controlar absolutamente todo. Muchos quisieran ser felices tratando de controlar todo y controlando a todos, pero no pueden. Por consiguiente, la felicidad no puede planearse, hermanos. La felicidad no puede programarse. Mucho menos la felicidad se puede garantizar. Solo se experimenta si las circunstancias son favorables, entonces la persona dice que es feliz. Y en ese momento nada más. Y cuando ya las cosas no son favorables, pasa al grupo de los infelices. Por tanto, la felicidad, ¿te has dado cuenta que resulta incierta y que resulta esquiva? Por otro lado, el gozo espiritual, ese gozo que nos muestra la palabra, no es una actitud que depende del azar o las circunstancias. Más bien es la confianza permanente y profunda de que a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de que las cosas no sean favorables, todo está bien entre el creyente y el Señor. Y eso produce gozo. No importa lo que pase, lo importante es que estoy bien con el Señor, sin importar qué dificultad, qué dolor, qué desilusión, qué fracaso, sin importar si ha experimentado rechazo o cualquier otra clase de prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno que hemos recibido por la gracia de Dios por medio de la salvación en Cristo. Por eso, hermanos amados, las Escrituras dejan muy claro
que el supremo gozo, el más duradero y que produce mayor satisfacción, es el resultado de una genuina relación con Dios. No se basa en las circunstancias ni en el azar, sino que es la posesión permanente y el don de todo hijo de Dios. Por tanto, hermanos, no resulta sorprendente que el gozo sea un tema importante en el Nuevo Testamento. De hecho, el verbo regocijar, en griego chairo, aparece, imagínate, solo en el Nuevo Testamento. Este verbo regocijar aparece 96 veces en el Nuevo Testamento, lo cual incluye las veces en las que se emplea como saludo, ¿sí? Porque también se saluda con gozo y paz sea a vosotros, etc. El sustantivo gozo, chara, en griego, se menciona 59 veces. Las dos palabras aparecen solamente en el libro de Filipenses 13 veces. Creo que hay un énfasis bastante especial. Por lo tanto, una teología bíblica acerca del gozo abarca varios aspectos y vamos a enumerar algunos de ellos. Si tomas nota, una vez más, la teología bíblica acerca del gozo, el entender bíblicamente el gozo abarca varios aspectos. Primero, el gozo es un don de Dios. Eso es lo primero que tú tienes que recordar. El gozo es un don, es un regalo que viene de Dios. De hecho, el mismo David declaró y dijo en su momento: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Por tanto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David declaraba y decía: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por lo tanto, no te olvides que el gozo es un don de Dios. En segundo lugar, el gozo Dios concede a quienes creen en el Evangelio. Esta clase de gozo no es para cualquier persona. Es para los que creen en el Señor y han rendido su vida a Cristo. Es por eso que al anunciar el nacimiento de Cristo a los pastores, el ángel, ¿qué dijo? No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús les dijo a sus discípulos más adelante: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En los dos casos era gente que recibió el Evangelio. Aquellos pastores, la noche en que nacía nuestro Señor, les dieron nuevas de gran gozo, les fue predicado el Evangelio. Los discípulos, quienes habían recibido de primera mano de nuestro Señor, recibieron gozo. ¿Por qué? Porque primero recibieron el Evangelio. O sea, en otras palabras, si tú eres de aquellos que quiere experimentar gozo y no estás en la palabra de Dios, no te congregas fielmente, no lees la Biblia diariamente, el Evangelio no está haciendo la obra que tiene que hacer en tu vida y en tu corazón, no pretendas tener gozo. Recuerda una vez más, el gozo es don de Dios y el gozo es solamente para aquellos que han recibido el verdadero Evangelio. Una vez más, Cristo, ¿qué les dijo a sus discípulos? Lo dije hace un momento: estas cosas os he hablado para que mi gozo, ¿cuál gozo? El del Señor, esté en vosotros. O sea que no hay un gozo que pueda producir el hombre, no, es el gozo del Señor y ese gozo está en el discípulo, en el creyente, y vuestro gozo sea cumplido. Qué hermoso. Por lo tanto, Cristo vino a proclamar un evangelio que ofreciera verdadero gozo sobrenatural a quienes lo reciben como Salvador y Señor, punto.
Tercero, el Espíritu Santo de Dios es quien produce gozo. Entonces, el gozo es un don de Dios. Segundo, el gozo lo reciben solamente aquellos que han recibido el Evangelio. Tercero, el gozo, el Espíritu Santo es quien produce gozo. Pablo dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Quién produce gozo? Es la tercera persona de la Trinidad. En su carta a las iglesias de Galacia, el apóstol Pablo les escribe y les dice, mas el fruto del Espíritu es, y quiero que noten la segunda de esta lista, mas el fruto del Espíritu es amor, y luego dice gozo. ¿Se da cuenta que el gozo, ¿quién produce? El Espíritu Santo. Y la lista continúa, usted conoce: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Estamos hasta ahí? El gozo lo produce, el gozo es un don de Dios. El gozo lo reciben solamente aquellos que han escuchado el Evangelio. El gozo produce el Espíritu Santo. En cuarto lugar, el gozo se experimenta plenamente si los creyentes reciben y obedecen la palabra de Dios. Es consecuente esto. Solamente aquellos que reciben y obedecen la palabra de Dios. El profeta Jeremías en su momento exclamó y dijo: fueran halladas tus palabras y yo las comí. Mire, y tu palabra me fue por gozo, y tu palabra me fue por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Eso está en Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Es por eso que una de las razones por las cuales el apóstol Juan escribió su primera carta es que su gozo y el de sus lectores sea cumplido. Qué tremendo es. Lo hemos leído cuántas veces en primera de Juan 1:4. Dice Juan: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos, es la palabra, para que tu gozo sea cumplido. Tienes que venir a la palabra de Dios. Tienes que reconocer que el Espíritu Santo es el que produce el gozo, que solamente lo reciben aquellos que han escuchado el Evangelio y que es un don de Dios. En quinto lugar, el gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. Importante entender este quinto aspecto acerca del gozo. Te repito, el gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. Sí. Mediante las pruebas la felicidad desaparece. Mediante las pruebas, en cambio, el gozo se profundiza en la vida del creyente. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Porque la plenitud del gozo se experimenta al enfrentar la tristeza. La plenitud del gozo se experimenta al enfrentar las penas, las dificultades. La Biblia nos enseña esto. No, el gozo no lo experimentas a plenitud cuando todas las cosas están yendo bien. No, es todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Por eso dice Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, les dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Yo quiero que busque, por favor, y que entienda esta palabra. Una vez más, te repito, el gozo del creyente se profundiza mediante las pruebas. Cuando un creyente verdadero experimenta plenitud de gozo, es a pesar de las tristezas, las penas, las dificultades. Base bíblica, una vez más te digo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Lo dice con tanta contundencia. Y vosotros
vinisteis a ser imitadores de nosotros, los apóstoles, y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra. ¿Cómo? En medio de gran tribulación. Así recibieron la palabra. Pero dice, con gozo del Espíritu Santo. Amados, en la segunda carta a los creyentes, el apóstol Pablo habla de estar entristecidos, mas siempre gozosos. Segunda de Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Destaco la primera parte de Segunda de Corintios 6:10, dice como entristecidos, o sea, aparentemente entristecidos, para el mundo entristecidos, mas siempre, no ocasionalmente, mas siempre gozosos. El mismo apóstol Santiago exhortó a los creyentes con estas mismas palabras. Aquí hay una coherencia en esta verdad, hermanos. Cuando Santiago dice, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Pero a veces eso es lo que no sucede, porque no hemos entendido. Lo que experimentamos cuando nos hallamos en diversas pruebas es desilusión, es depresión. Sí, pero la Biblia dice que en medio de esa experiencia triste, dolorosa, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El mismo apóstol Pedro anima diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si esto no nos produce gozo, entonces ¿qué, hermano? Que sois guardados a pesar de la tribulación, a pesar del dolor, sois guardados, iglesia, Dios es fiel, a pesar de cualquier cosa, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar, hermanos amados, salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Iglesia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, hermano amado, este principio creo que queda muy claro. Sexto, el gozo de los creyentes se consuma al poner su esperanza en la gloria celestial. Repito, el gozo de los verdaderos creyentes se consuma, se cristaliza al poner su esperanza en la gloria celestial. ¿Qué significa esto? Debemos entender lo que dice la Escritura. Siempre deben estar gozosos en la esperanza. ¿Qué significa? Que nosotros esperamos. Nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, nosotros esperamos vida eterna, nosotros esperamos cuerpos glorificados, nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros esperamos una eternidad con Él. Esa es la esperanza que mantiene al verdadero creyente gozosos en la esperanza. Pedro en su momento les recordó: ¿a quién amáis? Les dijo, hablando del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. ¿A quién amáis sin haberle visto? Yo te pregunto, ¿tú amas al Señor? Y tú no le has visto. Sin embargo, ahí tú muestras que tienes esperanza. Y esa esperanza tiene que producir gozo en este año y el resto de tu vida. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, con gozo glorioso? ¿Te das cuenta? Aunque no lo vemos, nos alegramos con esa clase de gozo que no se puede explicar, con esa clase de gozo glorioso. Ha pasado muchas veces en la congregación personas que han dicho, pero yo no entiendo cómo tú puedes dar cara a lo que estás viviendo con esa paz, con ese gozo incluso. Claro, ellos no entienden que este gozo produce
la palabra de Dios produce el Espíritu Santo. Es un don y es un regalo de Dios. Hemos escuchado el Evangelio, creemos a su palabra y más allá de la tribulación que es momentánea, vemos más adelante, vemos hacia la eternidad. Dice, gozaos, Pedro dice, gozaos por cuanto sois participantes, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Tremendo. Primera de Pedro 4:13, para los que toman nota. Primera de Pedro 4:13. Y ahí casi al terminar la Biblia, en el libro de Judas, concluyó su breve carta, que es muy pocos versículos, con esta preciosa bendición. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amados, termino. Quizá el lazo de amor que unía al apóstol Pablo con los creyentes en la iglesia en Filipo era más fuerte que el que lo uniera con cualquier otra congregación. Vemos aquí hay algo especial del corazón del apóstol Pablo con estos hermanos de la iglesia en Filipo. El tema del gozo en esta carta, una vez más, no te olvides, se debe en gran medida al gozo que le inspiraba este amor genuino que sentía Pablo hacia la iglesia y la iglesia hacia el apóstol. Recuerda que era un amor recíproco. Esa clase de amor, ¿sabes qué produce? Gozo. Cuando alguien ama y es amado, te produce gozo. Y es cuando ese amor es en el Señor, te produce gozo. Es por eso que la profundidad de este vínculo entre el apóstol y los filipenses lo animó durante su cautiverio, durante su prisión, durante esos momentos de dificultad, de estar encadenado en una celda. Era el amor que recibía de parte del Señor y de parte de la iglesia, en este caso, la iglesia en Filipo. Es que completa ese gozo que él ya experimentaba. Él se preocupaba por la unidad entre ellos, entre la iglesia, por la fidelidad que ellos deben tener al Señor. Pablo se preocupaba por muchos otros asuntos espirituales que lo vamos a ver mientras vayamos avanzando en este estudio, asuntos prácticos, asuntos espirituales, de hecho asuntos relevantes. Sin embargo, su mayor preocupación era aliviar la tristeza que sentían los hermanos. Los hermanos estaban tristes por causa de las aflicciones que padecía el apóstol Pablo. En esta ocasión, cuando hemos tenido que comunicar por quebrantos de salud, el pastor Fredicito o este servidor, nosotros hemos visto esa preocupación, ese cariño, esas palabras de oración sinceras, pidiendo al Señor que seamos restaurados, sanados en nuestra salud para seguir predicando. Hermano amado, eso produce gozo. Y cuando nosotros preparamos un mensaje, pensamos en la iglesia, al igual que el apóstol Pablo, nosotros queremos traer alivio, tranquilidad, consuelo, queremos ser recíprocos. Y es así como el apóstol Pablo, con el gozo de saber de la fidelidad de Pablo al Señor y esa gran recompensa que le esperaba en el cielo, ellos, tanto Pablo como la iglesia, sentían un verdadero gozo. Pablo no quería entristecerlos, sino comunicarles al máximo su gozo profundo. Quería comunicarles a través de esta carta esa seguridad de estar firmes y permanentes en Jesucristo, aunque Pablo les escribió advertencias y les exhortó. Los creyentes filipenses gozaban de un testimonio notable de su madurez espiritual. Esta iglesia mostraba madurez espiritual, ya que el apóstol Pablo en ninguno de estos
4 capítulos, el apóstol no hace mención alguna de problemas teológicos o morales en la iglesia en Filipos, no. Lo que recomienda es a estas dos hermanas ahí en el capítulo 4, Síntique y Evodia. Eso también trajo gozo al apóstol, saber que la iglesia estaba creciendo, estaba firme, era una iglesia generosa, era una iglesia que amaba al apóstol Pablo, estaban preocupados por su cautiverio ahí en la cárcel en Roma. Amados hermanos, en los primeros 2 versículos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos 2 versículos el apóstol Pablo se describe a sí mismo, pero también describe a Timoteo, se describen como siervos de Jesucristo. Describe a los creyentes filipenses como santos en Jesucristo y los saluda en el nombre del Señor. Amado Padre, gracias por esta enseñanza, por poder entender qué elementos son importantes para experimentar el gozo y que podamos nosotros, Señor, en este año, ajeno a las circunstancias, poder experimentar esta plenitud de gozo que tu palabra nos enseña, que tu palabra nos ordena. Y es por eso que en el nombre de Jesús, tu iglesia cristiana, Dios es fiel, durante este año experimentará un gozo que nunca antes ha experimentado. Te bendigo, hermano, hermana, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia del Señor y el gozo sea con cada uno de ustedes. Amén. Y todos decimos amén. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.